Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Levanten su mano los papás y mamás que tienen hijos e hijas. Levanten su mano. La gran mayoría. Ustedes, como buenos papás, cuando es necesario les dan órdenes a sus hijos, ¿es verdad? ¿Qué esperan de sus hijos cuando ustedes les dan órdenes? ¿Cómo se sienten cuando sus hijos no obedecen sus órdenes? A ver, un hijo que nunca les obedece o que la mayoría de veces no les hace caso, no les obedece, ¿piensan que los quiere? Ya se pusieron a pensar, ¿verdad? O por lo menos les demuestra que los quiere, aunque no les obedezca. ¿No es verdad que aquel hijo y aquella hija que obedecen las órdenes, ustedes pueden ver que los aprecian, que los quieren, les hacen caso? Dios nuestro Padre en la Biblia nos da muchas órdenes, pero el Evangelio de hoy, de la transfiguración de Jesús, nos da la orden que resume todas las órdenes. En esta orden están contenidas todas las demás. Por eso se nos cuenta con solemnidad. En la cima de un monte alto, Jesús se transfigura. Se aparecen 2 personajes centrales del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Vean cuánta solemnidad en el relato. Es que la orden única que va a dar Dios el Padre en este momento sintetiza todas las demás. Este es mi Hijo amado, Jesús.
y viene la orden. ¿Cuál fue la orden? A ver, ayúdenos fuerte. Estaban en las moras algunos, ¿verdad? La única orden: este es mi hijo amado, escúchenlo. Es una orden y está como dicha, así con autoridad, hasta con cierta como exigencia, como cuando los papás, después de decir una y otra vez lo mismo, bueno, ¿me vas a escuchar o no? Escúchame. Este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Lo escuchamos? ¿Qué tanto escuchamos a Jesús? Cada que escuchamos a Jesús. ¿Qué hacemos cuando escuchamos a Jesús? Cuando el evangelista nos dice que se apareció Moisés y Elías, nos está dando una enseñanza. Para los judíos, Moisés y Elías representan toda la religiosidad de los judíos, todo el Antiguo Testamento. Está diciéndonos el evangelista: miren, hasta aquí ustedes escucharon a Moisés, ahora hay que escuchar a Jesús. Él es más grande que Moisés, que todo el Antiguo Testamento. Hasta ahora quien les profetizaba eran los profetas, quienes les transmitían el mensaje de Dios, representados en Elías. Ahora el profeta por excelencia, el profeta que anuncia y que es el mismo Dios hecho humano, es Jesús. Escúchenlo. A quien tienen que escuchar de ahora en adelante y por encima de todo es a Jesús. Escúchenlo. Esto lo podríamos aplicar muy bien a nuestras vidas. Nosotros tenemos una religiosidad y una fe que se desenvuelve en muchas cosas. Peregrinaciones, novenas, rezos, devociones. ¿Y Jesús dónde está? ¿Escuchamos a Jesús? Hay personas que pueden rezar mucho y nunca o casi nunca escuchar a Jesús. ¿Dónde escuchamos a Jesús? Podemos escucharlo de muchas maneras, pero el medio primero y principal y mejor es la Sagrada Escritura, concretamente los evangelios. Los evangelios son la vida de Jesús, son el mensaje de Jesús. Toda persona que quiera escuchar a Jesús tiene que vivir. Atención, no estoy diciendo leer. Tiene que vivir en los evangelios, porque allí nos habla directamente Jesús. Vivir en los evangelios, ¿qué es eso? Pues vivir continuamente meditando el evangelio de Jesús, conociéndolo cada vez mejor, ampliando tus conocimientos del evangelio, de las palabras de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, del estilo de vida de Jesús. Escúchenlo. Y puede haber personas muy piadosas, muy religiosas, en grupos parroquiales, en organizaciones católicas, y nunca han leído un evangelio. Nunca.
les hace falta escuchar a Jesús. Por eso a veces vemos situaciones irregulares en gente muy piadosa. Me pongo a pensar en personas que rezan mucho y tienen muchas devociones y un problema los tumba y los deja tirados. Una muerte inesperada, una enfermedad difícil, una crisis en la familia, se apagan. El problema los tumba y se quedan caídos. Y luego se pregunta y me pregunto, pues rezaba mucho, era gente casi de misa diaria. Y luego le faltaba escuchar a Jesús, conocer más a Jesús, identificarse más con Jesús, dejarse cambiar por Jesús, conocer más a Jesús. Familias que vienen a misa juntas. Bueno, antes, ahora no. Ahora una misa a unos y a otra misa a los otros, porque no se quieren ver ni en misa. Problemas de herencias, generalmente y cada vez más. Las dos familias rezando en la misa, escuchando la palabra de Dios, y no se hablan. Y están en pleitos legales, en vez de hablar y llegar a acuerdos. Una de dos, o no han escuchado a Jesús, porque Jesús no manda eso, está en desacuerdo con esas actitudes, o lo escuchan, pero les vale, que es lo mismo que no escucharlo. Me pongo a pensar en tantos jóvenes vacíos que pasan horas en un bar, madres solteras de un mes para otro, divorcios de matrimonios recién casados, jóvenes metidos en droga y en vicios, libertinajes sexuales. ¿Cómo necesitan escuchar a Jesús? No han escuchado a Jesús. No se han metido al Evangelio de Jesús. Padres de familia, hoy el Padre Celestial les dice, padres de familia, Jesús es mi Hijo amado, escúchenlo, escúchenlo en su casa, escúchenlo con sus hijos, mediten el Evangelio en familia, escuchen a Jesús juntos. Él puede dejar mucho más en nuestra familia que el celular, que el internet, que la televisión, que la tableta, a la que sí le damos tiempo en familia. Necesitamos escuchar más a Jesús. El día que escuchemos más a Jesús, escucharle significa que le creemos y le seguimos. Le escuchamos para aprender cómo seguirle. Meditamos el Evangelio para aprender cómo vivir. El día que hagamos eso, nos vamos a transfigurar también nosotros. La transfiguración va a suceder en nuestras personas. Nosotros los vamos a notar y también los demás. Los demás nos tienen que decir, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Has cambiado, te felicito.
Ya no eres igual de enojón, de impaciente, de soberbio. Sabes escuchar más, sabes comprender más. Ya has dejado el vicio. Eres servicial. Te has quitado lo soberbio, lo egoísta, lo envidioso. Eres otro. Estás transfigurado porque has escuchado a Jesús. En un retiro de jóvenes que me tocó asistir, este es el testimonio de un drogadicto. Quiero decirles a todos los que viven pegados a la droga como yo antes, que si han aceptado a Cristo hoy, se preparen, porque no los van a querer soltar. Pero si ustedes escuchan a Jesús siempre como aquí lo escuchamos y se esfuerzan en seguirlo, entonces ellos se van a soltar de ustedes. Ya no los van a buscar, porque con el primero que se van a encontrar es con Jesús en ustedes. Qué hermoso esto. Imagínense cuando las personas nos tratan a nosotros y se encontraran con Jesús en nosotros. No eres el mismo, no piensas igual. Entonces podríamos comprender a San Pablo cuando dice en Gálatas capítulo 2 verso 20, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Hoy el Padre pues nos recuerda la orden que sintetiza todas las demás. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hermanos, hermanas, tomemos la Biblia que tenemos en casa, busquemos las sagradas páginas del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas aquí. Nuestras vidas se van a ir transformando porque escuchamos a Jesús. De verdad, la orden es escúchenlo. ¿Qué pasa con los hijos que no obedecemos a nuestros papás? Y esa es una orden de nuestro Padre Dios. Y nadie viene a confesarse diciendo, me acuso que no obedezco a mi Padre Dios porque no escucho a Jesús, no medito los evangelios. Nadie. Sí se acusan diciendo, me acuso que desobedezco a mis papás, que no hago caso a mis papás. ¿Y esta orden? ¿Por qué no la tenemos en cuenta? Es una orden, escúchenlo. Y si no meditamos el evangelio, o podemos estar incluso en misa y con el pensamiento, ¿sabe dónde? Llegamos a la casa y nos pregunta de repente papá o mamá, ¿de qué se trató el evangelio? Ay, no me acuerdo. Pues no te acuerdas porque estabas en las moras a la hora del evangelio. Pero está en la Biblia la palabra de Jesús. Escuchémoslo y verán cómo nuestras vidas se van a ir transformando.